Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 27 de mayo, sábado de la séptima semana del tiempo de Pascua, último día del tiempo de Pascua antes de celebrar el día de mañana la solemnidad de Pentecostés. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado concluimos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Concluye el libro de los Hechos de los Apóstoles contándonos la llegada de Pablo a Roma. Es interesante que, ya como lo hemos señalado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir de un cierto punto la narración se vuelve en primera persona. Sabemos que quien ha escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles es el evangelista Lucas. Por tanto, Lucas ha acompañado a Pablo en una parte de su predicación, de sus viajes, y lo ha acompañado también hasta Roma. Llegamos a Roma y a Pablo se le permitió vivir en una casa particular que, nos dice después, alquiló durante 2 años y tenía una guardia, es decir, lo que llamamos hoy en día el arresto domiciliario. Y entonces estaba en su casa, digámoslo así, no tenía su casa propia, sino que alquilaba una casa, y después de su llegada convocó a los judíos principales para decirles, para explicarles. Fíjense qué interesante y qué importante. ¿Quiénes son los que han acusado a Pablo? Los judíos. Ha sido llevado en Jerusalén ante el Sanedrín, ante los sumos sacerdotes. Pero Pablo no pierde en ningún momento su identidad judía. Pertenece al pueblo de la alianza, pertenece al pueblo de Abraham, es descendiente de Abraham, cree en las Escrituras, es un fariseo en cuanto a su formación religiosa, y todo esto lo mantiene, no lo ha roto. Lo que ha hecho es aceptar que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Y a pesar de que Pablo se ha dedicado en gran parte de su predicación a predicar a los paganos, nunca ha rechazado su propia identidad, su propia cultura, su propio pueblo, pero ha sabido respetar a los demás. Y por eso es que no ha exigido a los paganos, y esto lo ha definido la Iglesia, no ha exigido que los paganos tuvieran que circuncidarse ni seguir la ley propiamente judía, sino los mandatos del Señor. Pablo reúne a los judíos de Roma
para explicarles por qué está ahí, cuál es el motivo, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres. Él es un fiel judío, es un fariseo que cumple efectivamente las normas de los judíos. Fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Me querían liberar, pero los judíos se opusieron. Y por eso tuve que apelar al César. Ya el día de ayer veíamos cómo efectivamente los ciudadanos romanos tenían esta última garantía dentro de un juicio. Si un ciudadano romano no estaba de acuerdo con el juicio, con la sentencia que se estaba haciendo, entonces tenía el derecho de apelar al juicio de César. Pero tendría lógicamente que esperar el tiempo que fuera indefinido para que el César atendiera el asunto. Y por eso Pablo quiere dejar en claro que al apelar a César no ha pretendido acusar a su pueblo, que no es una cuestión política de rechazo al pueblo judío, al pueblo al cual pertenece, sino que no tuvo otra opción. Y por esto los ha reunido, ha querido hablar con los judíos de Roma para explicarles por qué lleva estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Mira qué bonito que lo describe Pablo. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo es, ¿qué es lo que yo sostengo? ¿Qué es lo que defiendo? La esperanza de Israel. ¿Y cuál es la esperanza de Israel? La llegada del Mesías. La llegada del Mesías es la esperanza de Israel. Y yo lo que estoy haciendo es anunciando esa llegada del Mesías. Por tanto, sigo perteneciendo al pueblo de Israel y no he rechazado su fe. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. 2 años enteros en los cuales pudo dedicarse desde esa prisión, desde esa cárcel domiciliaria, a predicar el reino de Dios y explicar la vida de Jesucristo. Y esto lo hizo con libertad y sin estorbo alguno. Es decir, que la decisión que tomó Pablo, que es una decisión sumamente dura, sumamente difícil, ¿cómo vas a apelar al juicio del César? Eso va a ser terrible. Le permitió cumplir con lo que le había pedido Jesucristo, es decir, llegar a Roma y poder predicar el Evangelio. ¡Qué bonito! ¿Qué va a suceder al final? No nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo fue martirizado y la tradición de la iglesia nos dice que fue en el mismo momento que se martirizó a Pedro. La tradición nos dice que murieron el mismo día en lugares distintos dentro de Roma, pero y de formas distintas. Pedro muere en la cruz que pidió que se diera vuelta, por eso esa cruz invertida representa a Pedro y el modo en que ha sido martirizado, y a Pablo en cambio le cortaron la cabeza. Pero logró efectivamente predicar el Evangelio tal y como lo había deseado el Señor. Pudo realizar efectivamente la obra que el Señor le había pedido. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?».
Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Estamos leyendo hoy, ya antes de celebrar Pentecostés, la última parte del Evangelio de San Juan. Ayer hemos leído cómo el Señor le preguntaba a Pedro 3 veces: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo. Y venía la respuesta del Señor, esa reparación que el Señor ha querido que Pedro haga después de esas 3 negaciones que hizo el día de la pasión, la noche de la pasión. Y terminábamos justamente con las primeras palabras que hemos leído hoy. Sígueme, le dice el Señor. Fíjate cómo al final las últimas palabras que le está diciendo el Señor a Pedro son esas: sígueme. Es decir, al final del Evangelio, ¿qué se nos marca? Se nos marca cuál es el camino del cristiano. El cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguir al Señor. Cuando a ti te pregunten, ¿qué es el cristianismo? ¿En qué consiste tu fe? Mi fe consiste en caminar el camino de Cristo siguiendo a Cristo. Es así de sencillo. Seguir a Cristo. Ese es el camino cristiano. Pedro se vuelve y ve al mismo Juan. Juan, que ha estado presente en todos esos momentos importantes. Siempre Juan ha estado muy cerca de Pedro. Por eso el día de la última cena, como lo recuerda el mismo Evangelio, Juan es el que le pregunta al Señor quién lo va a traicionar, impulsado por Pedro. El día de la resurrección, el domingo de Pascua, hemos leído justamente lo que sucedió en la mañana, cómo María Magdalena le informa a Pedro y a Juan que el cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro, y ellos salieron corriendo y Juan tomó la delantera. Ahora, en esta escena es también Juan el que le dice a Pedro, cuando están en la barca después de esa pesca milagrosa: es el Señor. Y ahora sigue a Pedro también. Qué precioso y simbólico es esto. ¿Por qué? Porque vemos efectivamente cómo el Señor por 3 veces le ha preguntado a Pedro si lo quiere. ¿Para qué? Para que tome a cargo la iglesia, para que se vuelva esa cabeza de la iglesia. Y Juan lo sigue a Pedro. Y entonces lo que se nos está presentando es una imagen preciosa. ¿En qué consiste el cristianismo? En ese camino donde yo sigo a Cristo. Pero ese seguir a Cristo implica que hay uno que va efectivamente delante, que hace la cabeza visible de la iglesia a la cual siguen los discípulos. Pedro, seguido por Juan. Es una imagen profundísima, es una imagen bellísima, que en el contexto del Evangelio se vuelve todavía más grande cuando recordamos esa corrida que hace Pedro y Juan y cómo Juan lo adelanta y llega primero al sepulcro, pero se ha detenido, no ha entrado al sepulcro hasta que llegó Pedro. ¿Por qué? Porque va detrás de Pedro. ¿Qué nos está indicando el Evangelio? Algo muy sencillo: la importancia que tiene el seguir a la cabeza visible de la iglesia, lo cual se une lógicamente a toda la celebración que vamos a tener el día mañana de Pentecostés, donde vamos a ver esa fuerza del Espíritu Santo en la unión de esa iglesia para que sea una. Pedro se vuelve y ve a Juan que venía detrás, ese discípulo que Jesús amaba, el que se había recostado sobre su pecho, el que le había preguntado: ¿quién te va a traicionar? Y Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Y la respuesta de Jesús es: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme.
¿Qué está diciéndole el Señor a Pedro? Cuidado, desvías tu atención. Cuidado, piensas que está bajo tu control, bajo tu poder, lo que le va a pasar al otro. Eso no está en tu poder. Eso no está bajo tu control. Es una idea muy importante y muy fuerte. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el problema de querer controlar aquello que no podemos controlar. Querer controlar aquello que no podemos controlar y no darnos cuenta de esto, de esta realidad que al final del día es bastante sencilla. ¿A qué nos lleva? A una frustración tremenda, a grandes angustias en el corazón. ¿Por qué? Porque no acepto la realidad de que hay muchas cosas que no están bajo mi control. Es que yo quiero saber qué le va a pasar. Fíjate qué importante cuando uno analiza esto desde la perspectiva de aquel que quiere conocer el futuro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué te importa? ¿Pero qué va a pasar mañana? No lo sé. No lo sé. Nunca lo he sabido. Si algo ha habido constante en nuestra existencia y que debíamos tenerlo sumamente claro es que yo no conozco el futuro. No sé lo que va a pasar mañana. Si estoy preocupado de controlar lo que va a suceder mañana, estoy preocupado de controlar aquello que no está bajo mi control. Y de nuevo, ¿a dónde conduce eso al corazón? Solo a la angustia, solo a la angustia. Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que vuelva, ¿a ti qué? No te preocupes por el otro, por lo que sucede en el otro. No quiere decir no tengas amor, caridad por el otro. No andes pretendiendo controlar la vida del otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene su propia vida y su propia libertad. Tú concéntrate en lo que te corresponde a ti, en las decisiones que tú tienes que tomar. ¿Y cuál es la decisión que tú tienes que tomar? Sígueme. Tú tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo. Cuando nosotros queremos poner como excusa, no, es que mi esposa no me acompaña a misa y por eso no voy a misa, o mis hijos no quieren ir a misa y por eso no voy a misa. Decide por ti lo que tienes que decidir por ti. Qué alegría ir toda la familia a misa. Qué hermoso, qué bello. Pero decide tú las acciones de tu vida que no dependan de las decisiones de otros. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Y claro, estamos al final del Evangelio. El Evangelio de Juan ha sido escrito ya cuando Juan estaba avanzado en su edad, cuando habían muerto todos los demás apóstoles. Ese grupo de los 12 ya todos están muertos cuando Juan escribe su evangelio. Y entonces muchos, viendo que ya todos se habían muerto y Juan seguía vivo y frente a estas palabras de Jesús comenzaron no, es que este no se va a morir nunca. Y Juan pone claridad. No dijo eso el Señor. Dijo si yo quiero. No está diciendo que lo va a hacer. Está diciéndole a Pedro, tú déjame a mí mi libertad y déjale a él su libertad. Tú preocúpate por tus decisiones. Y por eso lo dice con claridad. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero. Pero no lo dijo. Este es el discípulo que atestigua estas cosas. Desde el inicio del Evangelio, Juan nunca se ha mencionado a sí mismo. Ahora dice quién es. Ese discípulo amado es el que ha escrito este Evangelio. ¿Por qué no se ha mencionado desde el inicio del Evangelio? Para darnos el lugar a ti y a mí de colocarnos en su puesto. Y este es el que da testimonio y su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, esto es importantísimo. Muchas otras cosas hizo Jesús.
pero no se pueden relatar una por una porque no cabrían en el mundo los libros que se necesitarían escribir. Por eso sabemos que la fe no ha sido transmitida solo por la palabra, sino en unión con la predicación de sus discípulos, la tradición de la Iglesia. Mira qué idea tan importante que nos transmite al final el Evangelio, para indicarnos además la acción que tendrá el Espíritu Santo en transmitirnos la fe verdadera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, y prepare su corazón para la celebración de Pentecostés, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un feliz día para todos.